25 minutos vamos a cambiar de tema y de tono también, porque hay conmoción en el planeta completo a partir de las imágenes que hemos conocido desde Ucrania, particularmente en Mariupol. Se acusa el ataque a un hospital, a una maternidad. No es un hospital cualquiera tampoco, es la maternidad de esta ciudad. Mire por favor las imágenes desoladoras. Una maternidad y un hospital infantil en la ciudad de Mariupol, que está ahí en la costa de Mar de Azov, al sureste de Ucrania, con casi 500.000 habitantes, fue atacado por las fuerzas rusas. Quiero saludarla, darle la bienvenida a esta conversación a la analista política internacional Daniela Enríquez, que está con nosotros. Daniela, buenas tardes. Gusto saludarte. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y qué bueno ver una mujer ahora comentando al respecto. Sí, muchos hombres ahí. Muchos, totalmente, pero ¿sabéis qué? No es que nosotros seamos aquí un puros machos todos los días. Tengo a la Juli, que es aquí la patrona del fondo, camino a Valparaíso para la transmisión. Entonces sabes que este es un canal que tiene muchísimas mujeres fuertes. Oye, Daniela, me gustaría conocer tu impresión, tu visión respecto de este ataque. Este ataque bueno, cualquier ataque supera la cordura, pero a una maternidad, a un hospital infantil, efectivamente uno hoy día podría creer Putin está absolutamente loco. ¿Qué piensas tú? O sea, hay bien que nos están llegando esta información, pero también hay procesos dentro del derecho internacional que implica un poco el análisis de esto. Y dentro del contexto del marco, en los crímenes de guerra se establece dentro del Convenio de Ginebra. Y el Convenio de Ginebra tiene 135 años y que inicialmente lo firmaron 16 países. Y estamos hablando de, o sea, cuando Alemania era un ducado. Cuando España, Portugal, Italia y Bélgica eran reinos. Entonces, desde ahí, un poco darle el contexto de que, por supuesto, dentro de esto, del Convenio en Ginebra, está que hay zonas neutrales. Y las zonas neutrales justamente cabe dentro de la zona neutral en los hospitales. Y desde ahí el resguardo de los heridos, enfermos y combatientes o no. Entonces desde ahí que se generó mucho ruido, cuestionamiento con respecto al inminente ataque. Ahora, por un lado, Ucrania dice que fue atacado, pero por otro Rusia indica que esto fue un montaje. Claro. Entonces desde ahí también estamos en una era de las fake news y te indico, hay que cuestionarnos un poco. No estoy diciendo que estas imágenes no sean reales, pero digamos que hay que ver un contexto más allá y no estamos ahí. Sí. Por eso también hay corresponsales de guerra, hay por eso observadores de Naciones Unidas que están constantemente recopilando información y de las cuales nosotros los analistas, y que yo estudié un magíster en estudios internacionales, no soy analista política porque eso es distinto, para que Reina Energía sé. Muy bien, me voy a arreglar así que sé. Se lo mandé. Sí, muy bien. Me encantó, muy bien. Desde ahí, tener muy en cuenta de que incluso en estas zonas neutrales nosotros tenemos que resguardar también a los refugiados, que es un poco lo que se está haciendo en la frontera. Perfecto. Muchachos, en el switch, por favor. Daniela Enríquez, analista internacional. Analista internacional. Estamos en eso. Estamos en eso, Daniela. Daniela, hay algo que tú nos has señalado y que otros analistas también nos han planteado. El que hoy día estamos recibiendo desde la zona de conflicto muchísima información. En un principio esto se nos plantea como un hospital maternidad. Yo hago la asociación hace días atrás, Vladimir Putin hablándole a las mujeres en el Día Internacional de la Mujer, y hoy día ataca una maternidad, ataca un hospital infantil. Entonces tú dices, esta persona está completamente desquiciada. Pero haces el punto, y me parece súper bien, que estamos recibiendo también muchas fake news y que desde Rusia dicen que esto es una especie de montaje. ¿Cómo podríamos dilucidar verdaderamente qué es lo que es esto? ¿Cómo saber si es una fake news desde Occidente? Porque los medios más importantes del mundo lo recogen. Pero uno podría decir, bueno, los medios más importantes también son parte de la... De acá. Exactamente, de acá. Pero ¿cómo definimos qué es fake news de lo que es real? O sea, de partida hay comunicados internacionales y desde ahí Naciones Unidas, a través de los observadores militares, siempre hacen minutas para todos los que trabajamos en estos temas. Ahora, tú como ciudadano común de a pie, lo que te recomiendo hacer es siempre tener más de 3 medios de comunicación
y no informarte a través de las redes sociales. Las redes sociales además generan mucha ansiedad e incertidumbre. O sea, de hecho, lo tiraban de repente medio en broma, medio en serio, los memes como ya viví una pandemia, ahora se viene una guerra, como ¿qué más? No quiero más hechos históricos. Entonces, desde ahí, ver bien desde dónde viene el foco de la información, ver también distintos medios de comunicación. Recuerdo muy bien un profesor de la universidad y del colegio, yo estudié en el Liceo 7, que era bastante político, nos decía un profesor: vea usted, tanto como de un medio del Mercurio como el de The Clinic, en la misma noticia vista desde dos polos, claro, desde dos prismas. Y desde ahí es mi invitación, y además tampoco un poco filtrar. Esto realmente son sucesos que nos van a aportar. De repente hay que hacer un autocuidado y un cuestionamiento de esto. ¿Cómo puedo yo digerir este tipo de información? Si soy mamá, si estoy un adulto mayor, por ejemplo, que está en su casa viendo esto y que estuvo, no sé, fue parte de la Segunda Guerra Mundial. Mi abuela, que tiene 90 años y que ella empezó como, le generó angustia, sí. Dijimos, ok, vamos un poco a filtrar. Y no es aislarnos, no es ignorar, no es invalidar, es simplemente priorizar la información que consumimos, claro, y esperar un poco que también decante la información, claro, de que venga por medios oficiales, que también nos hagamos el cuestionamiento, que también muchos analistas internacionales y gente se hace lo occidente versus lo Asia, ¿no? Y un poco va ahí también lo que dice de repente Putin en su discurso, es como este lado de la cultura, sí, versus esta otra visión. Absolutamente. Normalmente también hay paramilitares en las zonas de conflicto que no necesariamente representan a un país. Entonces, desde ahí también un poco ver y esperar que decante la información. Sé que hay agencias como EFE y muchas, digamos, cadenas, la BBC, sí, que ha estado informando bastante, sí, pero también tenemos que ver que hay estrategias, hay también aquí un factor en otros años que no existía, que son las redes sociales, sí, que también está la imagen y el castigo, digamos, social, ¿no? Político. Hay que considerar también que hay una Corte Penal Internacional que evalúa y ve todos los crímenes de guerra, y se le está acusando a Rusia justamente de crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Desde ahí hay que ver muy bien con respecto al Estatuto de Roma. Rusia no firmó el Estatuto de Roma, ni siquiera lo ratificó. De hecho, tampoco está en el Convenio de Ginebra. Entonces, desde ahí, las sanciones que hay son más bien simbólicas, ¿no? Claro. Van desde este lado. Sí. Sí, totalmente. Daniela, quiero compartir contigo, por ejemplo, lo que publica El País, un medio importantísimo no solo en España, sino que en el mundo. Ucrania acusa a Rusia de la atrocidad de bombardear un hospital materno-infantil en la asediada Mariupol. Zelensky, el presidente ucraniano, afirma que hay niños bajo los escombros del centro. La situación de la ciudad es apocalíptica, denuncia a la Cruz Roja, mientras El País se asoma a la catástrofe. El alcalde asegura que han muerto 1.200 personas desde el inicio del conflicto o del asedio, me da la sensación que publica El País. Quiero invitarlos a todos ustedes a revisar las palabras justamente del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Авіабомба на пологовий будинок – це остаточний доказ. Доказ того, що відбувається геноцид українців. Європейці, ви не зможете сказати, що не бачили, що відбувалося з українцями, що відбувалося у Маріуполі з маріупольцями. Ви бачили, ви знаєте. А отже, ви повинні посилювати санкції проти Росії так, щоб у неї більше не було жодної можливості продовжувати цей геноцид. Ви повинні тиснути на Росію так, щоб вони сіли за стіл переговорів і завершили цю звірячу війну. Habla de genocidio el presidente ucraniano, que es algo que se piensa que en el futuro podría terminar siendo, por lo que podría terminar siendo juzgado Vladimir Putin directamente por el genocidio del pueblo ucraniano. Y acusa directamente a Rusia de este ataque bárbaro, el presidente Zelensky. Y no solo eso, sino que fustiga a Europa. O sea, utiliza esta situación que ha ocurrido en el hospital
materno-infantil para decirle a Europa, no pueden decir que no están viendo lo que está pasando, ¿cierto? Ahí hay una estrategia comunicacional también que ha sido una de las principales armas del presidente ucraniano para hablarle al mundo, ¿no, Daniela? De partida, su origen justamente es el actor, tiene un buen manejo de cámara, mensajes muy claros. Él, no sé si se fijan, muchas veces hace transmisiones en vivo, no elige cualquier escenario detrás de él. De repente, incluso yo podría hacer como un análisis más desde el origen, que yo estudié en una universidad que teníamos muchos ramos de televisión. Y justamente cuando él se pone como en su escritorio o tiene estos militares que son más altos que él, pero él también hace anuncios. Lidera. Entonces, desde ahí hay un lenguaje no verbal que le está comunicando incluso desde la vestimenta. O sea, estar con, digamos, el verde militar, ¿no? Sí. Típico de militares, siendo él un civil. La barba que ha aparecido. Claro, o sea, también como no afeitarse, cansado, cuando perfectamente podría estar en un lugar mucho más cómodo que los búnkers que tienen otras personas. Entonces, también hay un lenguaje no verbal que él está comunicando de estoy acá presente, me estoy comunicando con ustedes, les estoy diciendo y estoy exigiendo también. Y en definitiva, también hay un tema de como estoy aquí por Europa, nosotros estamos aquí recibiendo lo que les va a llegar quizás prontamente un día a ustedes. Entonces también hay un lenguaje como de mártir que utiliza, insisto, desde el lenguaje no verbal y desde la semiótica. Sí, Claudio, diputado, me gustaría escucharlos a ustedes respecto de esto que estamos hablando con Daniela. ¿Qué parte tuyo, Claudio? Sí, yo si quiere le tiro. Lo que pasa es que el otro lado de la moneda, siempre es bueno decir también que lo que Rusia en los últimos minutos ha señalado, Dmitry Polnetsky, que es el representante oficial ante la ONU de Rusia, señaló que los miembros del batallón Azov, que es un batallón de ultraderecha ucraniano, había tomado este hospital y a punta de pistola y de cuchillos habrían tenido sujetos a estos rehenes, a estas personas, a estas mujeres y niños. Y que por lo tanto lo que habría hecho el ejército ruso es atacar este escudo humano a niños, niñas y mujeres embarazadas. Esa es la versión rusa. Y que tiene sentido respecto a lo que conversábamos al comienzo con Daniela. O sea, las versiones de un mismo hecho en una guerra, en un conflicto que está en pleno desarrollo, hay que ser muy, muy, muy cuidadoso, diputado Celi. Sí, no, yo le quería preguntar a Daniela, bueno, junto con saludarla. Tú un poco hablabas de que podrían existir de repente, no sé, algunos montajes o algunas noticias falsas o algunas, no sé, noticias modificadas. Entonces, frente a lo que está sucediendo hoy día, ¿a quién uno le puede creer? ¿Cuál podría ser un medio oficial? O cómo uno, como espectador, podría de verdad conocer o saber lo que realmente está ocurriendo. Porque claro, yo me fijé en un detalle que tú señalaste, que fue ese sillón verde del presidente de Ucrania. Que yo lo primero que me fijé fue en ese verde. Y al tiro yo dije, inteligente él con el sillón verde que se coloca atrás. Entonces, ¿a quién yo le creo cuando salen estas noticias? Uno tiene que esperar un par de horas, hay algunos que son más confiables. Me gustaría saber tu opinión como para que uno sea cuidadoso. Claramente las redes sociales no. Yo me refiero más bien a fuentes oficiales o fuentes formales. Eso, muchas gracias. Ok. Sí, mira, desde ahí voy a un poco hablar desde el prisma que yo manejo, que es desde las comunicaciones, mi carrera primaria, y desde la segunda como magíster de estudios internacionales. Hay que hacer un ejercicio que es justamente decantar la información. O sea, definitivamente hay que esperar un par de días. Las personas solamente que están ahí saben la verdad. Y en realidad nosotros podemos tener una imagen, podemos leer muchos informes de Naciones Unidas, podemos leer informes del ejército ucraniano. Sin embargo, las personas que están ahí son las que realmente saben la verdad. Ahora, ¿qué ejercicio nosotros podemos hacer? Justamente ver distintas fuentes de información, no tan solo las de Occidente, sino que también las de Oriente. Ver también con lo que acaba de hacer el ejercicio como muy buen periodista, lo que dice la otra parte, versus lo que hace acá. Y uno también tener el criterio de tener un juicio crítico de la información que estoy consumiendo. ¿Ok? Ahora,
también muchas veces ha sido cuestionado, incluso en Naciones Unidas en los mismos informes, podremos hablar de los genocidios en Uganda, que justamente decían, oye, informaban que eran tantos muertes y después veíamos otra cantidad de cadáveres. Entonces, también hay que tener ese cuestionamiento. Al final pasan las décadas, los años, y seguimos descubriendo incluso información de muertes desde la Segunda Guerra Mundial. Entonces, desde ahí un poco hacer ese trabajo, pero insisto que personalmente ideal esperar un par de días y decantar, porque también considerar, ayer fue el Día de la Mujer, que esta información haya salido justo ayer. También no qué coincidencia. Hay un contexto. Sí. Entonces, desde ahí también hago el guiño a Cruz Roja. Claro. De hecho, Cruz Roja fue parte del origen del Convenio de Ginebra. Cruz Roja quería asegurarse que hubiera un espacio para tratar y para proteger a las víctimas de los conflictos armados, porque Cruz Roja es justamente la que trata a las víctimas, y ya entiéndase incluso a los prisioneros de guerra cuando están heridos, y resguardan a los heridos enfermos, combatientes o no. Claro. Entonces, desde ahí que Cruz Roja estuviera ahí en la bajada de la noticia, también es muy importante. Cruz Roja había estado bastante, digamos, como en zonas no de conflicto armado, sino más bien de migración, ¿no? Sí. Así que por ahí va. Sí, Okay, gracias. Qué importante lo que plantea Daniela. Analiza bien. Claro, sí, hace buen análisis, Daniela, extraordinaria, pero respecto del hecho mismo, hay muchas cosas que dificultan la depuración de la información. Está tan lejos, está en un idioma tan lejano al nuestro, tan complejo, que te llegan versiones que uno, además, tiene que hacer la traducción de la traducción para entender bien cómo es lo que está pasando realmente. Entonces, claro, resulta impresentable que a días del Día de la Mujer Rusia haga un atentado de estas características en un hospital de maternidad. Pero, ¿qué hay detrás? ¿Y se logra comprender lo que dice Rusia? ¿Tiene algún sentido lo que plantea Rusia como para defenderse de esto? También es difícil. Es que yo tampoco me cuestionaría si esto es una fake news o no. Yo no me cuestiono los medios de comunicación acá, que obviamente cada uno le pone un prisma distinto, más centralizado, otro más rusorizado. Pero sí creo que eventualmente en la guerra lo único que pierden son las personas y los seres humanos. Sin duda. Y sí puedo creer que un batallón ucraniano se haya metido en un hospital para intentar defenderse o atacar, esperando que un batallón ruso los ataque dentro del hospital y generar esta noticia justo en el día también de protección a la mujer. O sea, yo no culpo eso, yo culpo a la guerra misma. Claro. Porque no me extrañaría que detrás de esta campaña comunicacional que está llevando adelante Ucrania, hayan acordado algunos generales ucranianos sacrificar a ciertos civiles para los efectos de potenciar su campaña respecto de comunicacionalmente. Claro, o fuerzas ucranianas que se parapetaron realmente, estaban en un hospital. En un hospital. Que pensaron que no lo iban a atacar y que estaban resguardados. Claro. Y en definitiva yo no culpo a los medios de comunicación, yo culpo a la misma guerra de lo que está pasando allá. Sí. Y eventualmente puede que lo que están diciendo los rusos sea cierto y que había un comando de soldados ucranianos escondidos ahí y que estaban atacando desde ahí a los rusos. Claro. Miseleando los tanques, por ejemplo. Y no les quedó más a los rusos que atacar esta dependencia que ellos sabían que era un hospital, pero que se imaginaron tal vez que habían tenido el cuidado de sacar a los civiles, a las mujeres, niños. Y ojo que eso puede ser cierto, porque si no, es imposible que hayan habido 17 heridos con ese nivel de destrucción. Claro. Es imposible. Entonces, tiene que haber habido algo más por detrás de todo esto. ¿Te hace sentido, Daniela, lo que nos plantea Claudio? Sí, de hecho quisiera agregar más que lo que preguntaba el diputado, más que a quién creerlo, no, o quién hizo, quién hizo, es castigar el hecho en concreto, independiente de si fue Ucrania, si fue Rusia, es el hecho de que haya habido destrucción en un hospital, en una zona que se dice ser neutra, en un lugar donde está el cuidado de personas. Obviamente que nos impacta mucho más porque se habla de maternidad, de donde está el origen de la vida, y ahí está la dicotomía, ¿no? Donde mueren, donde nacen. Entonces, desde ahí creo que es cuestionar el hecho en concreto, de también cuestionarnos un poco lo que son las instancias de negociación y el rol también de Francia con respecto a Macron. Desde ahí, ¿cuáles son las conversaciones que están haciendo ¿Cómo está trabajando la diplomacia? ¿Por qué demora ya 14 días? ¿Cuál es el rol con respecto a China? China, ¿cuál es su papel? ¿Va a ser de mediador? ¿Va a facilitarle a Rusia toda la plataforma económica financiera que le está cerrando el resto de los países? Entonces, un poco es
por supuesto que lamentamos la pérdida de vidas, pero creo que el hecho en concreto de la guerra, de cuestionarnos también cómo hacemos y qué hacemos, más allá de como el ciudadano común, incluso a cuestionarnos cómo estamos nosotros dialogando en el día a día, la violencia. Sí. Hoy día hubo un caso de chicas que alzaron la voz del Liceo Lastarria, que estaba en sus imágenes íntimas, difundiéndose. Entonces, ¿cómo nos estamos tratando entre nosotros? Yo tengo una fundación de salud mental y que fomentamos el buen trato, que se llama ONG Efecto Mariposa, la pueden encontrar en Instagram, y realmente cada vez el nivel de violencia es inmenso, y nosotros tratamos de, en las charlas que vamos a los colegios, decimos, un buen gesto despierta otro buen gesto. Así es. Entonces, desde ahí, al final es una cadena. ¿Cuáles son los buenos gestos que van a ver desde Ucrania y desde Rusia? ¿Cuáles son las intenciones? ¿Cuáles son las zonas de conflicto? ¿Es que quieren llevar una parte de Ucrania a ciertos pueblos, o más bien zonas más prorrusas? ¿Cuál es? Porque todavía no hay como un listado de solicitudes concretas. Claro. Entonces, desde ahí también un poco, ¿cuál es el rol de los otros países que están metidos en esta conversación? Y yo haría el cuestionamiento más bien a China y a Francia con sus respectivos autoridades.